Hola amigos, aquí estamos ya en el quinto día de Gnosis, de síntesis de la sabiduría hiperbórea. Se corresponde con el 46º día del libro. Y este día pues también lo vamos a dividir en dos vídeos porque el contenido es muy denso, muy amplio. Así que vamos a ver este quinto día. Y no va a haber glosario, no es necesario. Así que solamente vamos a ver un índice para estructurar un poquito el contenido. Y os digo que en este día se va a hablar del Graal y las tablas de la ley. Son dos cosas contrapuestas que ya se irá explicando a lo largo del vídeo en el resumen que he hecho de esta parte. Así que vámonos a ver este índice y luego ya pues leeremos el resumen. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí atrás tenemos ya el índice de este quinto día, al que hemos llamado el Graal versus tablas de la ley, porque son cosas contrapuestas. El título del día va a ser el último apartado que vamos a ver en el índice, entonces vamos a recorrer un caminito. Empezaremos hablando de la estrategia odal, de lo cual se habló ya algo en el día anterior. Hablaremos luego del elemento extraño, que ya entenderéis de qué se trata. Posteriormente hablaremos del recuerdo y el pasado frente al futuro. Hablaremos luego de que el Graal no debe buscarse. Luego, de el enemigo del linaje hiperbóreo. Luego, de la raza sagrada del demiurgo, para terminar hablando de el Graal frente a las tablas de la ley. Y bien, esto ha sido todo por este día aquí en la pizarra, así que vámonos ya a ver lo que es el resumen de este día. Venga, vamos a verlo. Resumen del quinto día de síntesis, el Graal versus las tablas de la ley. Bien, empezamos hablando de la estrategia odal. Pero primero vamos a sintetizar lo que se ha dicho hasta ahora. La estrategia que emplean los dioses leales para contrarrestar la cultura arma estratégica de la sinarquía consiste en despertar y orientar hacia la salida secreta, centro u origen, es decir, hacer consciente el principio del cerco. Pero dicha estrategia de los dioses leales forma la parte individual de una concepción mayor denominada estrategia odal, es decir, la estrategia odal está dirigida, por un lado, a lo interno de cada hombre, a través de los cantos carismáticos, y por otro lado, procura impulsar a la raza en su conjunto para que deje de marchar en el sentido evolutivo o progresivo de la historia y se revele al plan del uno en un salto inverso. Dicho de otra manera, la estrategia odal está dirigida, por un lado, a lo individual y por otro, a orientar a la raza en su conjunto para forzar la mutación colectiva, transmutando las tendencias animales del hombre para que recupere su naturaleza divina. Para tal propósito, los dioses leales envían o inspiran a líderes, quienes se encargan de proyectar carismáticamente en el pueblo pautas estratégicas para reintegrarlo en la guerra esencial. Y para que la tarea del líder pueda realizarse con probabilidades de éxito,
debe disponerse de un elemento externo, situado en el mundo, representando de manera irrefutable el origen divino de la raza. ¿Y cuál es ese elemento externo? Describir dicho elemento de tan maravillosas propiedades llevaría varios volúmenes, por lo que, como de costumbre, trataremos de aproximarlo por medio de algunos comentarios. Se trata de algo que los dioses leales depositaron en el mundo y lo resguardaron de cualquier ataque para que los hombres o sus líderes carismáticos lo descubran y se valgan de su significado. En el 31º día lo llamamos piedra fría y semilla de piedra, pero para el Creador y sus huestes de demonio es una piedra de escándalo, razón por la cual ponen todo su poder en lograr su destrucción, o en su caso, evitar que permanezca al alcance del hombre. Nos estamos refiriendo al Graal, un misterio que ha sido impenetrable para millones de personas. Vamos a ir planteando cuestiones acerca del Graal y respondiéndolas. ¿Qué es concretamente el Graal? Es una piedra, un cristal, una gema, pero no una gema cualquiera, no una gema terrestre. El Graal es una de las gemas de la corona de Cristo, Lucifer, el más puro de los dioses leales, el único que puede hablar cara a cara con el incognoscible, aquel quien estando en el infierno, está más allá del infierno, quien pudiendo quedarse en Hiperbórea a la luz del incognoscible, ha querido acudir en rescate de los espíritus cautivos, protagonizando el incomprensible sacrificio de su propia autoesclavitud. Quien se ha instalado como sol negro del espíritu iluminado carismáticamente detrás de Venus por medio del Paráclito. Paráclito es una palabra que significa intercesor. Aquí se está refiriendo al Graal. Bien, decíamos que se ha situado detrás de Venus por medio del Paráclito, directamente en la sangre de los hombres dormidos. Esta joya, el Graal, es la más bella que se haya visto nunca en el universo del Uno. Nadie sería capaz de imitarla, ni en este mundo, ni en otros mundos. Ni los maestros orfebres, ni los devas constructores, ni los ángeles planetarios, solares o galácticos. ¿Cuál es la procedencia del Graal? Es Hiperbórea, un centro original que no pertenece al universo material y cuyo recuerdo de sangre ha llevado a muchos hombres dormidos a identificarlo erróneamente con un continente nórdico o polar desaparecido. Los dioses leales, vale decir, los señores de Venus, que no son originarios de Venus, sino de Hiperbórea, trajeron el Graal al sistema solar después que irrumpieron por la esfera de Venus para instalarse en Katagar, Agartha. Y según la sabiduría hiperbórea, los dioses leales, los señores de Venus, trajeron la gema desde este planeta verde a la Tierra. Sea como fuere, el Graal es una piedra que reviste la mayor importancia para los dioses leales, hasta el punto que no están dispuestos a abandonarlo o perderlo. Lo han situado en el mundo por camaradería o solidaridad hacia los hombres dormidos, pero al final del tiempo, el Graal será devuelto a su origen. ¿Cómo una gema
del gallardo señor Lucifer se ha mancillado cayendo en la tierra una de las cloacas más repugnantes de los 7 infiernos, porque así lo ha dispuesto Cristo Lucifer. Él ha entregado el Graal a los hombres como garantía de su compromiso, de su sacrificio y como prueba material irrefutable del origen divino de su espíritu. En este sentido, el Graal habrá de guiar como un faro el rumbo vacilante de los espíritus rebeldes que decidan abandonar la esclavitud de Jehová Satanás. ¿Qué representa el Graal para los espíritus cautivos? Ante todo, el Graal se halla ligado con la encarnación de los espíritus cautivos y su significado primero debe buscarse en relación con tal misterio. Hace millones de años, los sidas traidores se aliaron al demiurgo Jehová Satanás para canalizar a los espíritus hiperbóreos. Entonces, Cristo Lucifer entregó su gema para que la verdad del origen divino pudiera ser vista con ojos mortales. ¿Qué efectos produce la presencia del Graal? Para el enemigo, que no pueda negar la existencia de ancestros hiperbóreos. Para el demiurgo, posee el efecto de que dichos linajes pasen a ser motivo de escándalo y objeto de persecución y escarnio, del castigo y del dolor. Para los divinos linajes hiperbóreos, que a partir del Graal sean linajes heréticos, condenados para siempre por Jehová Satanás, pues el Graal es una realidad que permanecerá en el mundo mientras el último espíritu hiperbóreo continúe cautivo. Por el Graal siempre es posible que el hombre despierte. Pasamos a hablar ahora de el recuerdo y el pasado. Vamos a ver lo que queremos decir con esto. La presencia del Graal ha sido motivo de que el hombre valorice su pasado, el que ha venido a despertar los recuerdos indeseables, entre comillas, y recordar su origen divino es el principal crimen del hombre para el demiurgo. Será, por tanto, el recuerdo del pasado lo que más se atacará, y la estrategia sinárquica apuntará en gran medida a borrar su influencia. Pero el hombre, un ser miserable, inmerso en un infierno de ilusión, se siente insensatamente a gusto en él, aunque se encuentre sin posibilidades de romper el hechizo por sí mismo. Si el hombre ha recordado, ha negado al demiurgo y se ha rebelado, ha sido en virtud al Graal, capaz de despertar al hombre y abrir sus ojos al recuerdo de la divinidad olvidada. El hombre espíritu cautivo que ha comido de ese fruto verde se nutre de la gnosis primordial, es decir, ha adquirido el conocimiento sobre la verdad de los orígenes. Por el Graal, fruto prohibido por excelencia, el hombre sabrá que es eterno, que posee un espíritu encadenado a la materia, que procede de un mundo imposible de imaginar desde el infierno terrestre, pero por el que siente nostalgia y al que desea regresar. Los demonios dirán que esa cosa es el objeto más abominable de la creación material y que recordar su origen divino será un terrible pecado y quienes lo han cometido deberán pagar por ello con el dolor y el sufrimiento. El castigo será, naturalmente, la encarnación, repetida 1000 veces en transmigraciones controladas por la ley del karma, declarando cínicamente que el dolor y el sufrimiento son para el bien de los espíritus, para favorecer su evolución.
Si el recuerdo del origen divino radica en la sangre, entonces se la debilitará, favoreciendo la mezcla racial, y se la tornará impura, envenenándola con el temor y el pecado. El resultado será la confusión estratégica del espíritu y la completa oscuridad sobre el pasado del hombre. Se afirmará que no hay nada digno de rescatar en el pasado. Así, la voz de la sinarquía dirá: ¿para qué mirar al pasado si el hombre es algo proyectado hacia el futuro? El teólogo asegura que tras un juicio futuro a los buenos se les abrirán las puertas del paraíso. Los rosacruces, masones y otros teosofistas sitúan en el futuro el momento en el que, concluida parcialmente la evolución espiritual, el hombre se identifica con su mónada, o sea, su arquetipo divino, y se incorpora a las jerarquías cósmicas dependientes del demiurgo. Los materialistas, ateos o cientificistas presentan una imagen venturosa del futuro, una sociedad perfecta, sin hambre ni enfermedades, en donde un hombre tecnócrata y deshumanizado reina feliz sobre legiones de androides y robots. En definitiva, se ha intentado borrar el pasado del hombre, desconectándolo de sus raíces hiperbóreas, lo cual no se ha logrado totalmente, aunque sí se ha conseguido crear una fractura metafísica entre el hombre y sus ancestros divinos. Y paralelamente se ha proyectado al hombre hacia el futuro, eufemismo utilizado para calificar la ilusión del progreso que padecen los miembros de las civilizaciones modernas. Con todo, esta máxima presión sinárquica, aplicada en borrar el pasado y oscurecer el recuerdo del origen divino, se produce como reacción a la acción gnóstica del Graal. Pasamos a ver ahora: el Graal no debe buscarse. Para empezar, es imprescindible comprender el siguiente concepto. El Graal es un reflejo del origen, alumbra la sangre desde el pasado, por lo que no debe buscarse mirando al futuro. Allí jamás será hallado, pues al ser el Graal un reflejo del origen, alumbra a la sangre desde el pasado. Su luz viene al revés del tiempo y por eso nadie que haya sucumbido a la estrategia sinárquica podrá recibir su influencia. Ahora matizamos, porque en rigor a la verdad, el Graal no debe buscarse en absoluto. Si con el verbo buscar entendemos una acción que implique movimiento, el Graal aparece cuando la conciencia del hombre se ha desincronizado del tiempo y del mundo y se ha despojado de la máscara cultural. Solo buscan el Graal quienes no han entendido su significado metafísico y creen en su ignorancia que se trata de un objeto que puede ser encontrado. Belicena nos ilustra lo dicho con la historia de Parsifal, el loco puro, que, aunque deformada por su adaptación judeocristiana, conserva bastantes elementos de la tradición hiperbórea. Lo resumo. Parsifal sale a buscar el Graal y por desconocimiento emprende la búsqueda viajando caballerescamente por distintos países, lo cual es un desplazamiento que apunta esencialmente hacia el futuro. Naturalmente, Parsifal no encuentra el Graal buscándolo en el mundo y comprende esta verdad después de años de inútil búsqueda. Entonces, un día, completamente desnudo, se presenta ante un castillo encantado
y una vez adentro se le aparece el Graal, no lo encuentra y sus ojos se abren. Parsifal advierte que el trono está vacante y decide reclamarlo. Finalmente, Parsifal se convierte en rey. Vamos a ver el mensaje que contiene esta historia. 1. Parsifal comprende que no encontrará el Graal en el mundo a través del tiempo, es decir, a través de la conciencia y fuente del demiurgo. 2. Decide situarse desnudo y en un castillo, es decir, libre de premisas culturales preeminentes y en una plaza fortificada por la ley del cerco. 3. Comprende que la solución no es desplazarse hacia el futuro, es decir, se desincroniza del tiempo del mundo y crea un tiempo propio, inverso, que apunta hacia el pasado. 4. Entonces aparece el Graal y abre sus ojos, es decir, su sangre recuerda. 5. El trono está vacante, es decir, el espíritu puede ser recuperado. 6. Decide reclamar el trono, es decir, se somete a las vías secretas de liberación. 7. Se transforma en rey, es decir, en hombre de piedra. Y bien, hasta aquí este apartado. Vamos a hablar ahora del enemigo del linaje hiperbóreo. ¿Quiénes son esos a los que tanto ofende el pecado del despertar, es decir, el recuerdo del origen hiperbóreo producido por la presencia del Graal? A quienes más ofende es a los encargados de velar por la ley, es decir, a los ángeles guardianes, los demonios de Chambalá y su fraternidad blanca. Ellos son los que se ocupan de castigar a los hombres con las pesadas cadenas del karma. El demiurgo, por su parte, castiga al hombre valiéndose de su principal característica, la de imitar. Ante todo, decir que cuanto se diga sobre este hecho no es exclusivo de una época, sino que ya ha sido y volverá a ser. El demiurgo ha construido el universo imitando una imagen torpe y deformada de mundos verdaderos. Ha insuflado su aliento a la materia y la ha ordenado con el objeto de copiar el reflejo que alguna vez recibió de las esferas increadas. También se advierte su alucinante persistencia de imitar, repetir y copiar en las distintas partes de su obra. Así, en el universo todo es copia de algo. Átomos, animales sociales, cuyo instinto se basa también en la imitación. Pero ni la sustancia era la adecuada, ni el arquitecto estaba preparado para ello, a lo que debe sumarse la intención perversa de reinar como Dios de la obra, a semejanza del incognoscible. El resultado está a la vista. Un infierno maligno y demencial, en el cual incontables espíritus eternos fueron esclavizados, encadenados a la materia y sujetos a la evolución de la vida. Con todo, esta abrumadora multiplicidad formal de lo real es sólo una ilusión, producto del cruzamiento, intersección, combinación, etc., de unas pocas formas iniciales, no más de 22, que soportan sus infinitas combinaciones, la totalidad de las formas existentes. Y bien, pasamos a hablar ahora de la raza sagrada del demiurgo. El demiurgo, según su característica de imitador, ha querido imitar y aún superar a los linajes hiperbóreos, fundando una raza sagrada que los represente directamente, es decir,
que canalice su voluntad y por intermedio de la misma reinar sobre los espíritus encarnados. Una raza sagrada que se levante en el medio mismo de los pueblos condenados al dolor y al sufrimiento de la vida, y que triunfando sobre ellos acabe por infligirles la humillación final de someterlos a la sinarquía de los demonios. El demiurgo ha intentado muchas veces esta empresa y así ocurrió en la Atlántida y nuevamente en tiempos recientes. Vamos a hablar de la Atlántida. Los gitanos actuales son el remanente étnico de una raza sagrada que prosperó en la última Atlántida, cuando los dioses traidores sometieron a los linajes hiperbóreos a la sinarquía del horror. Allí, los espíritus encarnados se vieron sometidos a las más infames prácticas. La sangre divina se degradó y se confundió por medio de la mezcla indiscriminada de razas, y lo que es peor, se lograron hacer ayuntamientos fértiles entre hombres y animales con el concurso de la magia negra. Se inmolaron miles de víctimas humanas para saciar la sed de sangre de Jehová Satanás, adorado allí en su aspecto de Dios de los ejércitos infernales. En tal estado de degradación, ya nadie era capaz de recibir la luz del Graal, ni de escuchar el canto de los dioses. Por eso, Cristo, Lucifer, decidió manifestarse a la vista de los hombres, y lo hizo acompañado por una guardia de dioses liberadores. Ello fue lo que determinó el fin de la Atlántida. En tiempos recientes, el demiurgo ha vuelto a repetir, a imitación también de los linajes hiperbóreos, la creación de una raza sagrada que los represente y a la cual le está reservado el alto destino de reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Sus descendientes, los hebreos, constituirán el pueblo elegido. Los hebreos se presentarán como el linaje más puro de la tierra, frente a los espíritus hiperbóreos divinizados por el Graal, quienes representarán el linaje herético por excelencia. Bien, hasta aquí este apartado. Pasamos a ver ahora el Graal versus las tablas de la ley. El demiurgo, siguiendo su habitual sistema de imitar, razona de este modo: si por la gema de Cristo Lucifer el linaje hiperbóreo ha sido divinizado, por una piedra del cielo será consagrada la estirpe de Abraham. Pondré en el mundo una piedra en la cual estará escrita mi ley como prueba irrefutable de que Israel es el pueblo elegido, ante el cual deberán humillarse las demás naciones. El demiurgo elige de entre la hez de la humanidad al pueblo más miserable y luego de pactar con él le hace crecer a la sombra de reinos poderosos. Cuando decide que a la raza sagrada le ha llegado el momento de cumplir su misión histórica, renueva el pacto, entregando a Moisés la clave del poder, las tablas de la ley, que contienen el secreto de las 22 voces que el demiurgo pronunció cuando ordenó la materia, y por las cuales ha sido formado todo lo existente. El conjunto de símbolos contenidos en las tablas de la ley es lo que de antiguo se conoce como cábala acústica. Este conocimiento fue en principio patrimonio de otra raza sagrada en la Atlántida, y más adelante los guardianes del arte lítico, antepasados del Cromañón, padres de la raza blanca, llegaron a dominarlo. Las tablas de la ley son, pues, la piedra que el demiurgo ha puesto en el mundo como soporte metafísico de la raza sagrada
a imitación del conjunto del linaje hiperbóreo Graal. Sin embargo, como en todas las imitaciones, no debe verse aquí una equivalencia demasiado precisa. El Graal, desde el pasado, refleja para cada uno de los hombres el origen divino y constituye un intento de Cristo Lucifer por acudir en la ayuda de los espíritus cautivos, o en otras palabras, la influencia del Graal apunta a lo individual y a lo espiritual, mientras que las tablas de la ley apuntan a todo lo contrario, a lo colectivo, entre Jehová, Satanás y el pueblo hebreo, además de que su contenido cabalístico revela las claves que permiten dominar las ciencias materiales. Y ya, para concluir, si la confusión estratégica, la encarnación y el encadenamiento a la ley del karma son males terribles que aquejan a los espíritus hiperbóreos, la convivencia terrestre con una raza sagrada de Jehová, Satanás, es sin duda la más espantosa pesadilla, peor aún que cualquiera de las desdichas mencionadas, porque a partir del pacto renovado con Moisés, la enemistad racial entre linajes hiperbóreos, heréticos y el linaje hebreo sagrado será permanente y eterna, con la desventaja para los linajes hiperbóreos de que la voluntad infernal del demiurgo se expresará irreversiblemente a través del linaje hebreo. Después de la aparición de Israel, solo le queda al hombre la alternativa dramática de regresar al origen o sucumbir. Y bien, hasta aquí ha sido todo por este día, este 46º día del libro, que he dividido en dos partes, como ya dije, dado el amplio contenido. El próximo día, pues ya veremos la segunda parte de este día, 46º, y os adelanto que en este día siguiente quizás se dará la información más interesante que se ha dado hasta ahora, pues vamos a hablar de la figura de Jesús de Nazaret, entre otras cosas, pero básicamente el tema central será este. Va a ser un día muy importante, el siguiente. Así que de momento yo ya me despido. Como siempre os doy palabras de ánimo, de aliento. No hace falta que os diga, porque ya sabemos todos la situación que estamos atravesando, la zombificación de la humanidad. Por eso, amigos, mucha fuerza y a seguir resistiendo, que tenemos que mantenernos firmes. Pues bien, un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo día.